Hola, ¿cómo le va? Estamos en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a dialogar con un investigador, con un científico, con un hombre que ha dedicado su vida, su formación, justamente a un tema que atañe a la producción ganadera: mejoramiento genético animal. Es uruguayo y ha recorrido el mundo. Doctor honoris causa, consagrado en distintas latitudes. Tenemos el gusto, el privilegio de charlar mano a mano con un investigador, un científico y un técnico que nos viene a contar qué hace, qué puede hacer por los productores. Daniel Gianola. Ganadería con todos. Daniel Gianola, usted es uruguayo. ¿Dónde nació? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, soy uruguayo, nací en Montevideo. No le voy a decir en qué año, porque ya hace décadas. Me formé, me eduqué en Uruguay, en el sistema público de educación, primaria, secundaria, terciaria, y después fui a Estados Unidos a hacer estudios de posgrado, y las cosas de la vida me llevaron a quedarme. Así que estoy en Estados Unidos desde 1971. Hace un par de años me jubilé formalmente, pero continúo activo. Soy profesor emérito en la Universidad de Wisconsin y paso aproximadamente 4 meses en Uruguay, 5 o 6 meses en Estados Unidos, y tengo proyectos en Europa, en particular con Alemania. Paso entre 2 a 3 meses cada año en Múnich. Pero yo creo que esto no es casual. Seguramente hay una vocación, pero también hay guías, hay maestros, siempre los hay. ¿Cuál fue el suyo? Bueno, en primer lugar le voy a decir por qué me dediqué a la agronomía. Yo nací en Montevideo, pero mi familia paterna siempre estuvo vinculada al medio rural. Mi abuelo, Antonio Gianola, fue el primer rematador de ganado del Uruguay. Y bueno, entonces me crié en ese contexto y me interesé por los temas del campo, pero no de manera fervorosa. No le voy a decir que soy un agrónomo de vocación, pero hice agronomía, y en el contexto de la carrera, a mí siempre me gustaron los números. Hice un par de cursos de estadística con un profesor extraordinario, Cesario Villegas, que era un ingeniero industrial que terminó siendo profesor de estadística en Canadá. Y en tercer año, un profesor que se llamaba Jaime Rovira, que estudió mejoramiento genético animal, nos impartió un curso excepcional de zootecnia, que fue el primer año en que se usaron libros modernos de mejoramiento genético animal, en el cual se introdujo la genética cuantitativa, que es una rama especial de la cual hablaré más tarde en la conferencia, y me pareció admirable, porque Rovira tenía una capacidad de comunicación excepcional. Entonces todas aquellas fórmulas matemáticas que nos presentaba las traía a la vida, haciendo metáforas y poniéndolas en el contexto de los sistemas ganaderos. Entonces yo era muy joven, era fácil influir, me dije, quiero ser como este señor cuando sea grande. Entonces ya terminado mi tercer año de la Facultad de Agronomía, empecé a investigar sobre posibilidades de ir a estudiar al exterior. Y como Uruguay es como la Argentina, un país eminentemente pastoril, toda la gente me decía, tenés que ir a Australia, tenés que ir a Nueva Zelanda. Pero mi padre, que había estudiado ingeniería en Estados Unidos, en el Tecnológico de Massachusetts, me dijo, Daniel, en la vida no hay que mirar para el costado ni hay que mirar para atrás, hay que mirar para hacia adelante. Y le estoy hablando de 1967. Y papá dijo, el adelante, el futuro, está en Estados Unidos y en Japón.
Y ese año salió aquel famoso libro, El desafío americano, de Jean-Jacques Servan-Schreiber, que lo leí ávidamente, entonces no tuve ninguna duda. Como el profesor Rovira había estudiado en Estados Unidos, mi padre era un gran admirador y me impulsó a considerar Estados Unidos, puse mis miras en esa dirección y tuve la fortuna de conseguir una beca y fui a estudiar. Y inicialmente fui por 2 años a hacer un máster. Y me especialicé en selección de ganado lechero. Un día me entero que había un curso que se llamaba Seminario de Genética Cuantitativa, que era en el departamento de genética, y me dijeron, ¿por qué no vas ahí? Que hay discusiones muy interesantes. Bueno, y fui al seminario, que era dirigido por un profesor nacido en Gran Bretaña, Arthur Chapman, y hice una pregunta, no recuerdo exactamente cuál fue, y termina el seminario y viene el profesor Chapman y me dijo, joven, ¿usted alguna vez consideró hacer un doctorado? Y le digo, no, estoy terminando mis estudios de maestría y pienso volver al Uruguay. Bueno, si le interesa, venga a hablar conmigo. Bueno, entonces me prendió otra llama, para así decirlo, y bueno, fue el camino que hice. A los pocos días, después de mandar cartas, en aquella época no había internet, una carta para mi padre, para mis compañeros, eso, me dijo, es una oportunidad que tenés que aprovecharla, porque además me ofrecía el financiamiento del doctorado, mi beca se terminaba, y me quedé, hice un doctorado, me especialicé en mejoramiento genético animal, con lo que en Estados Unidos llamo un minor en estadística. La ciencia me atrae por el formalismo intelectual y por la resolución de problemas y no necesariamente por su aplicación. Curiosamente, a pesar que me orienté a problemas muy básicos y muy fundamentales del anterior mejoramiento genético, resultó ser que todo eso tuvo una enorme aplicación. Por ejemplo, yo trabajé en una serie de modelos estadísticos que llaman modelos umbrales, que se aplican a características como, por ejemplo, enfermedades, si un animal está enfermo o no está enfermo, o, por ejemplo, en el contexto de medicina humana, si un tumor es benigno, maligno o dudoso. O sea, que no son cosas medibles, sino son calificables. Y son características que estadísticamente y genéticamente no son fáciles de estudiar, y me dediqué a desarrollar una teoría de predicción de valor genético en ganado usando modelos umbrales. Y los modelos umbrales después están siendo usados por todas las ganaderías del mundo desarrollado. En Estados Unidos se hace evaluación de dificultad del parto con modelos umbrales, en Francia, en Escandinavia, en Australia. Bueno, eso fue un punto. Después, otra cosa curiosa también, en el contexto de estudiar esos modelos umbrales, no descubrí yo, que existía un enfoque diferente desde el punto de vista estadístico que se llama probabilidad inversa. Y lo apliqué en el contexto de problemas de mejoramiento genético animal. Bueno, en ese momento era un problema intelectualmente muy atractivo, abstracto, pero que no se veía muy bien cómo se podía aplicar, ¿no? En realidad, lo que uno profesaba no se podía hacer porque las computadoras no eran suficientes. Bueno, ocurre que en 1990 se desarrolla una serie de algoritmos de cómputo que revolucionaron el campo y muchas de las cosas que yo hice y que propuse tuvieron su aplicación. Hoy en día, por ejemplo, hay una técnica que se llama selección genómica, que es usar una cantidad enorme de marcadores moleculares para predecir el valor genético de plantas y animales. Y la gran mayoría de los métodos de selección genómica estadísticamente son de una estructura que están basados en probabilidad inversa, que fue que trabajé. Así que no lo hice deliberadamente porque quería resolver problemas de la humanidad, sino que fueron externalidades, como a veces ocurre, que cuando uno trabaja en ciencias básicas no se sabe exactamente si va a ser útil o si no va a ser útil. Y en este caso tuve la fortuna que sí, que fue muy útil. No solamente fue muy útil, sino que marcó un camino que nosotros vamos a seguir recorriendo, porque se han formado otros investigadores, otros científicos, entre ellos argentinos, que siguen en esa huella. A nuestro regreso, el doctor Daniel Gianola nos sigue contando esta realidad que hoy está vigente.